Welcome back, everybody, to Dogo Verdaderos podcast, the podcast dedicated to the true, authentic, rustic form of the Dogo Argentino breed. Today, we have a great treat for you all. We have an exclusive interview with none other than Don Horacio Rivero of Del Totoro Kennels in Argentina. Senor Rivero has over 50 years experience in the breed, including showing, breeding, hunting, and growing up alongside the creator, Dr. Antonio Norris. First, I'd like to say thanks to Edgardo for his help with the translations from Spanish to English, as well as Cherie for putting together this awesome interview. So without further ado, please help me introduce Don Horacio Rivero. Horacio, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Horacio, Mitchell tiene unas preguntas. ¿Quiere que vos empecés la discusión aquí o que empecés compartiendo un poco acerca de la historia del dogo? ¿Qué es lo que te acordás? Unos momentos memorables de la historia del dogo. De igual manera, él quiere que compartás las diferencias que vos has notado en los dogos de ese entonces y los dogos que existen hoy en día. Y asimismo quiere que vos compartas tu idea de cómo podemos preservar nosotros el dogo, y bueno, dogos de calidad. Correcto, Daniel. Primero que nada, saludos a todos, ¿no? A todos los que están ahí, a Mitchell, ya un gran abrazo. Que tengo un gran recuerdo de él. Lo que puedo decir déjame traducir también. ¿Cómo, Daniel? First of all, I would like to thank everyone, and he's happy to be here. Big hug to Mitchell for doing this. Ok, continúa, Horacio. Bien, a la pregunta, ¿qué puedo recordar de los dogos? Así a grandes rasgos y un pantallazo muy rápido. Primero que nada, a Antonio Norris, ese hombre bonachón, bueno, yo voy a saber transmitir el carácter, ¿no? Bonachón, bondadoso, generoso, impetuoso. Paro ahí y voy a traducir como él. Sí, así está bien. First of all, I would like to start with like the history. It was like a fast times, he said. Antonio Norris was a generous man, impetuous and noble. Continúa. Otra cosa que recuerdo de él es cuando mi padre nos mandaba a mi hermano Ernesto y a mí a que fuéramos a acompañarlo a curar a algunos enfermos en el campo, que estoy hablando cuando vivíamos en TOTORAL. Cuando nos acompañamos, él iba en su auto y nosotros éramos de chicos que abríamos las compuertas, las distintas puertas en los campos, y él iba con su fusil, aprovechando siempre de cazar. Si no era un ñandú, era una corzuela, bueno, vos conocés cuál es la corzuela, el cari, no se cruzan normalmente en el campo de día, ¿no? Pero trabaja con perros. Eso es lo que recuerdo mucho de Antonio también. And one thing that he remembers is that he will go out. Well, his father will send Horacio and his brother to go out with Antonio Norris to cure people in the fields, people who were sick. And that was an opportunity for Antonio to go hunting. And Horacio and his brother will be the ones that will open the gate to the fields, and they will go hunt pecarí, jabalina, wild boar. ¿Dijiste puma también? Con él no. Cazamos, era un viaje a visitar a alguien, y Antonio siempre llevaba su fusil porque eran caminos de monte, pero no es que andaba cazando,
pero sí había animales y entonces, y él cuando lo veía apuntaba, tiraba. ¿Me entiendes? No salíamos a cazar ahí, sino que era el recuerdo que tengo yo de él, la alegría esa cuando veía un animal, pero no estábamos cazando, íbamos por el camino, ¿me entiendes? Y el monte para los dos lados, entonces cuando él veía monte y a veces chacra, y en esta época había mucho ñandú aquí en Córdoba. Entonces es una alegría él tirando ahí adentro del auto, que imagina el estampido de un fusil de calibre 330-06, 765, no sé cómo lo valoran ustedes, y estampido lo que era para nosotros adentro del auto, eso, no tiraba de adentro del auto, no se bajaba. Bueno, ese es el recuerdo que tengo de él, digamos, de los que hoy me vienen, ¿no? Y de las reuniones familiares, por supuesto. Era un hombre muy alegre. Yeah, so he remembers that Antonio was a really happy man. So on these trips, it's not like they will go out to the fields to heal people, to cure people, but it was on the fields in the wild, and he will always had the rifle because it wasn't like they were planning on hunting, but there was always wildlife. Nyandu it's a big bird, kind of like an ostrich, right? From Argentina, and then they also had jabalina. Continúa, Horacio. Bueno, creo que me queda que veo de los perros de antes, los originales de Antonio, y los posteriores a él, los hijos de esos perros, nietos, bueno, lo que yo vi de joven, de un dogo, digamos, más rústico, más bajo, más fuertes, pero que no tenía la educación del perro de hoy. En aquella época, te estoy hablando ya de 50 años, más de 50 años, era otro trato con el animal. Entonces, no había la relación que hay hoy con el perro. Entonces, quizás eso lo hacía el perro como más deseoso de estar con el ser humano, más impetuoso para estar al lado de uno. No había educación en el perro. Entonces, uno lo veía como un perro más necesitado del calor humano. En cuanto a lo físico, veía un perro más bajo, no mucho más bajo, 62, 63, había de 65, pero hablo de lo general, Daniel, que el perro que normalmente en las redes le llaman el típico cordobés, era ese perro. Bueno, hoy, pasados todos esos años, veo perros como más pulidos en cuanto a su presentación, a mostrarlo. Entonces es un animal que se puede ver mejor, no digo que sea mejor, se puede ver mejor que aquellos otros perros. Las exposiciones cuando éramos jóvenes, lo llevábamos con collares gruesos y de cadena. Y nos reíamos cuando nos decían, Horacio, usen estas traías, que eran de una cosa muy endeble, pero bueno, era así. Okay. Now he's talking about the dogs from Antonio and the offsprings that came after those dogs. They were more rustic, they were shorter, they were stronger, and that was more than 50 years ago. In the same way, the treatment that the dogs had at the time was different. That made the dog to be the dog wanted more affection from the people at the time, and also those were the dogs that he would call the typical dog from Córdoba. Now the dog is presented in a more fashionable way. The dogs look better nowadays, but that also doesn't mean that they are better.
He also mentioned something interesting, that he will show the dogs with like that they will bring the dogs to the expos with like thick collars and chains, and people will laugh because, like, they will try to present them with small leashes, and it will be he will laugh at that because the dogs were so strong at the time that they could rip them up. Puedes continuar, Horacio. Bueno, un poco a grandes rasgos eso. Y otra cosa que hoy es visiblemente mejor al ayer, hace 40, 50 años, más, 50 y pico de años, o sea, hablando de los perros originales aquellos, de estos, es en general que hay una mejor presentación, hay otra forma de tratar al perro en la disciplina diaria, en el contacto con el ser humano. No hablo del perro cazando, no. Hablo de lo que es un dogo, ver una exposición de hoy y ver una exposición de hace 50 años. Era distinto, no el perro en sí, mostrarlo. Vos sabes, Daniel, que el perro que se puede ver es que te lo muestran y que anda perfecto en la trailla, que se mueve. Antes no le enseñábamos esas cosas. Hoy tenés handlers profesionales. ¿Qué íbamos a pensar nosotros, los dogueros rústicos, también nosotros como los perros, que eso iba a ocurrir algún día? Y hoy no podés ir a una exposición si no vas con un dogo que está totalmente entrenado para esa exposición. Eso por un lado. Después hablo del perro de casa, si quieres. Okay. He says that also about the expos, in showing a dog. Something that he has noticed that nowadays the presentation of the dog is so much better. It's a profession now. Also the treatment that the dogs get nowadays is better. And he never thought that he would see dogs being presented the way they are nowadays. Dogs are like, he mentioned that he never thought that he could see a doggo being presented the way they are, and that he could take a look at a doggo not so close and so comfortable compared to 50 years ago. All right, guys, I hope y'all enjoyed. That was another banger. Dr. Horacio Rivero, definitely a wealth of knowledge. Please stay tuned for our next episodes. We do have a 5-part series coming, the Dogo Roundtable, that we interviewed 5 other enthusiasts, hunters, dogueros. You will not want to miss it. Please keep your eyes peeled, like, share, subscribe. And if you guys think I missed anything, if something's not right, if something's out of place, please comment and let me know. This is a passion project of mine. I only want it to be great for all of us. So please let me know what we can do to make this page blow up.